Con nuestro próximo invitado, que ya te lo voy a presentar, pero antes te quiero recomendar que vayas por Fructo, donde se transforma la fruta en la mejor agua saborizada. La elección perfecta para tu empresa, con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Si quieres una máquina de agua saborizada, entra a fructo.cl o llama al más 569-7386-4430. También puedes ir por tu Amati, porque es la cualidad de un café fresco. Un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste, asegurando que estén siempre frescos con café arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Además, nosotros estamos siempre reciclando aquí con Bendito Residuo, que es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural en el manejo de nuestros residuos. Una empresa que promueve la gestión sostenible y la conciencia medioambiental. Conócelos en benditoresiduo.cl. Hace tiempo no lo teníamos, pero ya volvió en gloria y majestad. Amigo personal, Fernando Mendoza, historiador, aquí en su columna. ¿Cómo estás, Feña? Muy bien, ¿y tú, Fran? Feliz de estar de vuelta. Qué bueno tenerte. Este espacio que me gusta mucho venir. ¿Disfrutaste? ¿Pseudo vacaciones? Sí, disfruté, sí. Qué rico. Sí, increíble, sí. Ya se va el verano igual, así que hay que hacer como demarcarlo. El cierre, pues sí. Ya se sienten los días más cortos, un poco más fresco ya. Eso es lo que más me carga. Ya se viene ya. Que esté más fresquito, sí, porque el calor era terrible, pero las noches, ya a las 8 está más oscuro. Así que, pero en bicicleta se nota bien. Ah, no. Que ahora nuestro Feña es ciclista. Depende, sí, en bicicleta. Depende. En subida y con calor se sufre, me toca es verdad. pendiente. Sí, eso es lo más difícil. Pero bien. Solo una vez lo hice en Isla de Pascua, para que veas. Viste que nosotros hablamos aquí en esta aldea global de diferentes países. Me fui del centro de Isla de Pascua a la playa, a Anaquena. Una locura. 13 kilómetros, pero subidas y bajadas en bicicleta. Me quería morir. Yo creo que ahora tú puedes. Sí, también hice esa ruta en Isla de Pascua. Casi me morí. Pero Isla de Pascua igual tiene un clima más agradable. Sí, totalmente. Y los paisajes también te distraen también. Absolutamente. Cuando hay paisajes bonitos y el clima se acepta, como que se pueden tolerar mejor las subidas y las bajadas. Sí, iba con unas amigas y ¿sabéis qué hicimos a la vuelta? Porque dijimos, no podemos. Hicimos deo. Allá en la isla se puede, pues, todos te llevan ahí en las camionetas, nada que hacer. Somos unos ciudadanos del mundo. Oye, Feña, y en base a eso también tenemos que irnos a otro país, a hablar de cosas que están ocurriendo, bueno, muchísimas, pero Justin Trudeau nos ha dado que hablar durante estos últimos días. Y bueno, por supuesto también Mark Carney, que es el nuevo primer ministro de Canadá. Vamos a hablar de este país. Vamos a hablar de este país y el tema de los aranceles con Canadá también. Sí, con Estados Unidos. Es un tema que ha surgido en los últimos días. Bueno, en el último mes ha estado intensísima. Impresionante. La agenda noticiosa, particularmente por Trump. Donald Trump, supuesto, todos los días. Todos los días, y que yo creo que está mucho más detonado que en su segundo periodo. En el segundo que en el primero, sí. Claro, en el sentido de dar declaraciones constantes, sí, muy rimbombantes, con esa retórica exagerada que él tiene, a veces contradictorias también. Otra cosa interesante, muchas conferencias de prensa improvisadas en vivo, por casi horas también. Sí. Entonces, estamos viendo un estilo mucho más visible ante la prensa, sin perjuicio que él siempre era muy bueno, o sea, bajar el helicóptero, da una cuña, siempre hacía su estilo, pero ahora está mucho más está mucho más expuesto de lo que ya estaba antes. Sí, pareciera ser que arma esa agenda a propósito para salir todos los días con una noticia muy potente, que tiene que ser portada de todos los medios, y bueno, no nos da tregua, digamos, a los periodistas. No da tregua, hay muchas veces declaraciones que no son concordantes entre sí. Además, se da vuelta la chaqueta de un día para otro. Claro, con Zelensky dijo que era un dictador, después cuando se juntó con él dijo que no era, que él nunca había dicho eso, pero las caritas ahí en la reunión. Pero cuando terminó esa reunión después volvió a decir que era. Entonces también está esta saturación de la agenda periodística con cuñas, con una retórica extrema, lo cual hace que hay que estar encima de las noticias constantemente. Sí, no sé si es una buena estrategia. Ahora, analizándolo bien de fondo, porque sí, hablamos de él todos los días.
Sabemos todo lo que está ocurriendo, sabemos que hay cambios, sabemos que Donald Trump también quiere imponer su agenda y cumplir, nos fuimos de Canadá, pero cortito, quiere cumplir todas las promesas también de campaña, pero de todas maneras, quizás la persona que no está todos los días leyendo las noticias puede decir... No tengo idea en qué está, como que se pierden, son tantas cosas que se pierden, yo creo. Pero lo ve y se entretiene, porque igual si tú lo ves te entretiene. Bueno, show. Y el primer periodo fue algo similar también, se habló mucho del muro y el muro tampoco fue algo, se hizo, pero no fue lo que él prometió. Es una estrategia de constantemente ir desviando la atención hacia otros temas, lo cual nunca... Te hace darte cuenta si realmente cumple o no cumple las cosas que tiene. Y además, un especialista en eso, en desviar. En eso, ya tiene una experiencia vasta en los reality shows, en el control, en la expresión corporal, la expresión vocal. Es alguien que igual te guste o no te guste, te entretiene, que te da risa igual. Las exageraciones, que estamos mejor que nunca. Te puede cargar, pero te da risa. Igual te entretiene, claro, te da risa siempre te va a generar una emoción que te hace darle atención a lo que dices. ¿Y a Canadá? Sin perjuicio que ese discurso. Y una cosa ¿A Canadá le gusta o no? Vamos, antes de ir a Canadá también, que justo ahora... Cuando estaba investigando para el tema que me pediste, escuché algo interesante de la retórica de Trump, que también la retórica de Trump, como tan enojada o tan como explosiva, patrón de fondo. Más que patrón de fondo, como de estallidos de ira. Ya, perfecto. Incluso más allá de eso. Es diferente, sí, corren por dos carriles. Escuché una tesis interesante que me pareció plausible, que de alguna manera también refleja los que sus votantes sienten. Claro. Hay una amplia sección de la sociedad estadounidense en Chile y en mucha parte del mundo que está muy frustrada con lo que está pasando. La vida está cara. La vida está difícil. La migración, la salud, la educación, hay mucha ira. La seguridad. Y esta gente también se junta con amigos, no sé, pues se toma una cerveza, se empieza a enojar y vuelca esta ira. Entonces Trump de alguna manera también conecta con sus votantes al expresar esta ira. Hace lo que uno no se atreve a hacer. Claro, que el sistema está corrupto, que las cosas no están funcionando y hay que buscar culpables, por supuesto, porque eso también es uno de los hitos claves del discurso populista, que por supuesto Trump tiene mucho eso, de buscar culpables a las situaciones, a las crisis que aquejan a Estados Unidos. Totalmente. Entonces, verdad. Y habla de un mapa de la sociedad. Del descontento, de esa ira. Claro. De expresar esa ira. Y todo lo contrario, no se necesitan no solo presidentes, sino que autoridades pasivas. Exacto. Por mucho que eso te lleve, y la redundancia, pero que te lleve a ser más pacífico, o sea, como una cosa por otra, y que Donald Trump, bueno, está velando por esa paz de alguna u otra forma, pero él expulsa esa rabia por toda la gente que votó por él. Exacto, que también la representación. Por eso ganó, de alguna manera. Por ese descontento que hay entre amplios sectores de la sociedad estadounidense, las cosas no están funcionando. Totalmente. Entonces también hay que tener eso en consideración. Sí. Ahora, volviendo al tema de Canadá puntualmente, es interesante porque el tema de los aranceles, bueno, recordar lo que es un arancel. Un arancel es un impuesto que un país pone a las cosas que exporta. Entonces, por ejemplo, si Chile vende cobre y pone un arancel al cobre, el cobre se va a vender más caro. Claro. Y ese recurso lo va a recaudar el Estado, pero eso va a significar que el cobre que venda va a ser más caro. Esa es la idea principal de los aranceles. Entonces, ¿por qué Trump está insistiendo con estos aranceles a Canadá? Por un tema que es bastante quizás alejado de lo que es un arancel, porque usualmente cuando tú pones un arancel lo pones a cosas particulares. Sí. Si tienes autos eléctricos o tienes cosas agrícolas, pero es raro poner arancel a todo, porque lo que ocurre es que todo va a ser más caro, porque también los países que venden a Estados Unidos van a subir sus precios. Por ende, lo que hace es que lo que hacen los aranceles es que finalmente, si Estados Unidos pone un arancel, el país al que le pone el arancel va a responder con lo mismo. Y porque cada país, por muy productor que sea, no puede producir de todo, ni tan barato como otros países quizás te lo pueden traer. Exacto. Entonces, pensando en todo ámbito, pero veía una nota de hecho que decía cuáles son las cosas que le van a subir a los estadounidenses. ¿Qué lógica tiene poner aranceles a todo? Porque eso significa que todo lo que Estados Unidos compra va a ser más caro, por ende los precios van a subir, y esa subida de precios va a implicar en una inflación. ¿Pero es como un castigo político?
Sí, por una parte sí, pero la razón principal de por qué Trump impone estos aranceles es por el fentanilo. Es una cosa curiosa, o que podría parecer un poco extraña. Por el ingreso del fentanilo desde sus entornos a Estados Unidos. Claro, lo que ocurre es que en Estados Unidos está esta crisis del fentanilo, que es esta droga que es como 50 veces más fuerte que la heroína. Hay una crisis de salud brutal, muchas muertes, es una de las cosas que más causa muerte en Estados Unidos al año. La típica que muestra los videos de la gente así como zombies. Esos mismos videos virales de hartos centros de ciudades importantes, que está esta gente pegada por horas y que está totalmente terrible, destruida. Entonces lo que ocurre es que el principal productor de los químicos utilizados para hacer el fentanilo es China. Y posteriormente estos elementos por importación, porque también el fentanilo se utiliza para hacer remedios, también para operar o cosas así. Entonces también tiene una repercusión en otro ámbito. También se tiene que exportar porque en el fondo son insumos médicos para hacer operaciones y cosas también. Entonces no es solo droga, todo parte por esto. Entonces mucho de este fentanilo desde China también se va hacia México y a Canadá. Y de ahí entra a Estados Unidos. Entonces Trump, utilizando estas órdenes ejecutivas, porque también otra cosa interesante o llamativa de su mandato es que hace muchas conferencias de prensa en la oficina oval, que es la oficina del presidente, oval porque tiene una forma redonda, y se sienta en su escritorio y firma estas órdenes ejecutivas y las muestra a las cámaras. Las órdenes ejecutivas se suelen declarar cuando hay una emergencia, y eso permite que el presidente utilizando el argumento que hay una emergencia, puede implementar medidas extraordinarias. Claro. Entonces él dice, tenemos una emergencia de salud en Estados Unidos. Tenemos una emergencia de salud porque tenemos esta crisis muy grave con el fentanilo. Entonces, para desincentivar que nos llegue fentanilo, vamos a responder aumentando aranceles como una forma de presionar a China, a México y a Canadá. Esa es la razón principal. Y eso también es interesante, porque ayer escuchaba que, según la Constitución de Estados Unidos, la institución que tiene el poder de implementar impuestos es el Congreso. Y el arancel es un impuesto. Pero claro, ahora lo está haciendo Trump, el presidente. Entonces, de esta manera habría una violación a la Constitución, porque porque eso es lo que ha hecho Trump en este mandato. Ha declarado todo que hay una emergencia en la frontera, hay una emergencia en el fentanilo, hay una emergencia en un montón de cosas, y utilizando este argumento, utiliza estas órdenes ejecutivas en donde el poder presidencial bypassea al Congreso y él ejerce una autoridad casi imperial. Entonces, obvio, para mostrar de que él está haciendo esto. Exacto, de que él está haciendo esto. Entonces, de alguna manera, en todas estas últimas medidas que está haciendo Trump, se está bypasseando al Congreso, lo cual también es un punto bien interesante. Sí. Entonces, esa es la razón de por qué se están implementando estos aranceles. A Canadá, que es uno de los países en donde Trump ve que el problema del fentanilo ocurre, ha decidido implementar estos impuestos a la exportación, y por supuesto Canadá ha ido respondiendo. Y en el contexto de esta situación, porque Trump también, aparte de estos aranceles, ha insistido en que Canadá tiene que convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Porque seguramente no pasa Trudeau, lo deben encontrar insoportable. Porque Trudeau ya, cuando asume Trump, ya estaba súper débil, y este es picota, entonces seguro para joderle le empezaba a tirar estas cuñas para que él se enojara. Y porque si fuera por Trump, ojalá todos fuéramos ahí de los Estados Unidos. Claro, entonces esa es la idea también, y además, aparte de estos aranceles, está picoteando de este sentido, lo cual también ha generado de alguna manera un surgimiento como del nacionalismo canadiense. Nosotros no queremos ser parte de Estados Unidos. Ahora en todos los supermercados se incentiva a consumir productos canadienses, se ponen en los primeros pisos de los estantes, todo lo estadounidense está abajo. Se fortaleció muchísimo. Hay una cosa que va a cambiar la política canadiense. Entonces, en este contexto que asume Trump, Justin Trudeau renuncia porque ya venía con una situación de desgaste, ya estaba hace casi 10 años en el poder. Había renunciado a una colaboradora muy cerca suya que lo había empezado a criticar, y además su carisma, su juventud ya no era la misma al principio, obvio. Y la gente se aburre, y eso siempre pasa en política, y ya estaba hace un tiempo sin piso. Que sincero también dar un paso al costado. Claro, entonces lo que ocurre es que Justin Trudeau renuncia al partido, al ser presidente del Partido Liberal, porque recordemos que Canadá es un sistema parlamentario. Entonces, lo que ocurre en el sistema parlamentario es que tú, al igual que el Congreso en Chile, tú votas por partidos.
Claro. Y el partido más votado es el partido que tiene la facultad de generar gobierno. Entonces, en este caso, en la última elección, el Partido Liberal fue el más votado. Y el segundo desafío es que este partido necesita tener una mayoría de los escaños. Y para eso, o si las tiene por sí solo, que cada vez más raro, hace gobierno por sí solo, y si no, busca otros partidos para tener estos números. Ese personaje es Mark Carney. Entonces lo que ocurre es que Trudeau renuncia al liderazgo del Partido Liberal y el Partido Liberal hace internas en donde solo sus militantes votan y eligen a este personaje que es Mark Carney. Que lo catalogan como político novato. Es un político novato porque no tenía experiencia política previa. Él es una persona Economista. Que había estado ligada a la economía y, por ejemplo, inicialmente trabajó en Goldman Sachs, que es un banco gigantesco de los más grandes del mundo en términos de inversión. Bancos que invierten a lo largo del mundo en distintas empresas, banca privada en este sentido. Luego es nombrado presidente del Banco de Canadá, que es como nuestro banco central, que es la autoridad que emite el dinero y tiene que controlar la inflación. Es decir, que nos implica mucha plata para que el valor del dinero se mantenga estable en el tiempo y la gente confíe en él. Después también tiene ciudadanía inglesa, entonces después fue nombrado presidente del Banco de Inglaterra. Entonces es presidente del Banco Central de Canadá y de Inglaterra. No, potente. Tiene un currículum muy potente y justamente en sus últimos años de mandato le toca enfrentarlo del COVID. Entonces se hizo esta reputación que es una persona que enfrenta momentos de crisis, tiene como esta fama de eso, o al menos eso lo pinta, o eso es lo que dice la prensa, que muchas veces miente descaradamente. De todas maneras. Y luego de salir del Banco de de Inglaterra, también sigue moviéndose en las áreas financieras internacionales y Justin Trudeau empieza a escucharlo, se convierte en un colaborador de Justin Trudeau y aparentemente él quería que él lo reemplazara. Entonces él meramente tiene una carrera financiera tanto en estos bancos centrales de Inglaterra y Canadá y también en la banca internacional. Entonces 59 años tiene, igual 59 años. Buena 59 años, pero también recordemos que van a haber elecciones en Canadá, porque la legislatura, que es el Parlamento, expira este año. Entonces, ahora este personaje tiene que enfrentar unas elecciones para ver si la gente vuelve a confiar en el Partido Liberal para que forme gobierno. Claro. Pero lo que ocurre es que esta situación de Trump, de los aranceles y del discurso está cambiando mucho el sentimiento de las personas. Sí. En torno al el sentimiento que tienen los canadienses con su propio país, porque obviamente si el presidente de Estados Unidos, con el cual Canadá, porque Canadá y Estados Unidos tienen una relación fundamental, o sea, Canadá es extremadamente dependiente de Estados Unidos, pero también Estados Unidos depende de Canadá, tienen un comercio entre ambos países gigante. Por eso el enojo de la población canadiense. Exacto. Se y además de lógico. este personaje que dice que ustedes tienen que ser de una manera súper arrogante y súper frontal, ustedes tienen que ser tienen que ser un estado de nosotros, entonces... Pero quizás puede ser que los canadienses ahí entonces, bueno, en esta nueva elección elijan a alguien un poquito más fuerte que Carney. Por eso, quizás este currículum que tiene Carney logre mantener en el poder, lo cual no se cree, porque el Partido Liberal estaba muy a la baja en las encuestas, pero hay un contexto político bastante distinto y quizás este personaje sea más competitivo. De todas formas, las elecciones tienen que ser máximo en octubre, pero probablemente puedan adelantarse anteriormente. Ojalá, porque quiero cosas entretenidas durante el año. Entonces vamos a ver, ahí vamos a ver cómo resultan esas elecciones. ¿Cuáles otras hay así importantes durante el año, este año? Bueno, nosotros siempre tenemos, aquí la presidencial está potente, Chile, pero en el extranjero, la Alemania, el año pasado estuvo contundente Estados Unidos, el año pasado, por supuesto. Fue como históricamente el año que más hubo elecciones, el año que más personas en el mundo fueron a votar, India, Estados Unidos. Me acuerdo. Hablamos muchísimo de elecciones. Ahora creo que el calendario está un poco más tranquilo. Pero bueno, Canadá. Por ejemplo, Alemania hubo ahora en febrero, que fueron importantes, cierto. Podríamos hablar de eso también, de todas maneras. Y también en el contexto de lo que está ocurriendo en Ucrania,
que eso también son cambios súper grandes. Por supuesto, entonces, vamos a hablar. de ocurrir estos aranceles, porque ahora también, como Trump impuso estos aranceles, ahora un estado dijo vamos a subir aranceles a la electricidad, y Trump dijo hoy vamos a subir 25% más los aranceles al acero. Pero la cosa es que estas economías cambian mucho, están muy integradas, entonces obviamente se van a ver muy afectadas ambas. Obvio, y no puede convertirse en una guerra ahí de yo te subo esto otro, pero no claro, te conviene. Pero podría ser un giro brutal para Canadá, que desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido una integración súper grande con Estados Unidos. Son los países que tienen la frontera más larga del mundo, lo cual no necesariamente implica que tenga que tener buenas relaciones, pero en la práctica Canadá sí funciona prácticamente como un estado dentro de Estados Unidos en el sentido económico, que hay una integración muy amplia, son como 700 mil millones de dólares al año, 400 mil personas cruzan diariamente para ir a trabajar, entonces obviamente si es que estos aranceles se empiezan a ejecutar, las economías se van a ver afectadas. De todas maneras. Pero en el largo plazo, si Estados Unidos sigue con esta conducta, solo va a generar que los países se alejen de él. Entonces, ¿Estados Unidos o Donald Trump? No, más de Estados Unidos también y de Donald Trump. Porque, por ejemplo, también Canadá exporta mucho petróleo y gas a Estados Unidos. Por ejemplo, inicialmente los aranceles eran 25% para metal y otras cosas, pero 10% para energía. Claro. Ahí con eso se trasluce que hay una dependencia energética estadounidense. Entonces, ¿qué pasa si Canadá corta la luz de Estados Unidos o deja de vender petróleo? Vas a tener un aumento del precio del petróleo y eso va a generar una inflación brutal en Estados Unidos. Obvio, quizás no es Carney la persona que tiene que ahí también poner la mano dura frente a Donald Trump. Pero, vamos a verlo. Pero también hay otro, el líder de la oposición también es muy carismático y también tiene un discurso como a lo Trump en su sentido retórico, pero él también es anti-Trump, porque en el fondo ya nadie puede estar con Trump. Pero por lo menos que se pueda dialogar. No, por eso. Que es tan difícil con él. Por eso, quizás. Entonces, por eso. Vamos a ver cómo está en desarrollo. Pero claro, en el caso que ocurra, va a haber un efecto económico considerable. Y que repercute totalmente en cualquier lugar. En Estados Unidos, porque también una de las principales razones de por qué Trump gana es porque él insiste en que Biden tuvo un mal manejo económico, que lo tuvo, particularmente en el sentido que la inflación fue muy alta en los primeros 2 años. Entonces, ¿qué pasa si con estas medidas generas una inflación más alta? Queda así la población, pero ahí Trump va a decir Groenlandia, pero ahí el discurso le va a echar la culpa a otra persona. Y siempre ese es el poder que tiene por ahora, que este rol de showman, este rol de saturar la agenda noticiosa, cuando algo que prometes no te resulta, te vas a otra cosa. Es parte de su estrategia, sin lugar a dudas. Vamos a seguir analizando mientras corresponda, porque da para largo el tema, todo lo que está ocurriendo con Canadá, con estos aranceles, con Donald Trump, y bueno, cómo también afecta esto al mundo entero, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Feña, por estar con nosotros. Fernando Mendoza aquí, todos los martes junto a ti en esta aldea global, y nosotros ya nos vamos, viene Metrópolis Central. Cuídense, nos encontramos todos los días aquí en esta aldea global de 12 a 1. Cuídense mucho, que estén bien. Chao, chao. Esto fue Aldea Global. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo del programa que nos conecta con las tendencias del mundo. Quédate en la clave, en minutos